Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y seguimos platicando sobre mecanismos de control. La vez pasada estuvimos revisando un poco sobre vacunas, ¿no? Cómo podemos implementar eh, en un modelo en ecuaciones diferenciales este, términos que tienen que ver con vacunación. Y vimos dos casos. Vimos el caso de la vacuna que es 100% eficiente y vimos el caso de la vacuna que es eh, eficiente hasta cierto punto, ¿no? Que es imperfecta, le llaman. Entonces, vamos a seguir estudiando un poco esto. Decíamos que con la vacuna imperfecta, uno de los problemas era que podía darse una bifurcación para atrás y pues eso es mm, un efecto adverso de la vacunación, en el sentido de que puedes estar provocando que un nuevo estado estable donde siempre hay infectados esté eh, presente en el sistema, ¿no? El punto acá va a ser el siguiente. Eh, Tenemos ese problema y eso lo determinamos matemáticamente, y el problema después es regresar cómo pensamos que eso afecta al sistema real, ¿no? Es decir, cómo el sistema real refleja o no esa realidad que comprobamos matemáticamente. El, Ese ya es una cosa más fina, ¿no? Digo, es una cuestión donde eh, lo que está no es nada más hacer la interpretación, pues, sino que tenemos que irnos a los datos y ver, por un lado, si es biológicamente plausible, y por otro lado, si eso biológicamente plausible, este, pues es realmente probable o no. Eh, entonces, estando en ese entendido, el, el asunto de si este, esta bifurcación hacia atrás es una cuestión de la que hay que preocuparse o no, pues es un problema práctico que poco evade muchas de las generalizaciones que podamos hacer. Ahora nos vamos a meter con otro asunto que tiene que ver también con qué tan buena es la vacuna. Y este asunto es el de, ya lo habíamos mencionado hacia el final de la sesión anterior, el de un reemplazo de la cepa patógena que ha sido inducido por la vacuna. Entonces, este fenómeno de reemplazo vamos a modelarlo en un sistema donde tenemos este
donde tenemos un sistema donde tenemos más de una cepa de un mismo patógeno, ¿no? La no generalización, la simplificación más usual es considerar aquellos patógenos que son afectados por la vacuna y aquellos patógenos que no son afectados por la vacuna, ¿no? Los que son genotipos o fenotipos o simplemente tipos de virus o de bacterias o de hongos, blanco de la vacuna y los que no lo son, ¿no? Este, blanco en el sentido de la palabra anglosajona target, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un poco ese fenómeno y si da tiempo de una vez hoy vemos cuarentena y en un modelo de ecuaciones diferenciales vamos a ver qué tan limitado es en ese modelo hablar de la cuarentena y vamos a estar trabajando en ese sentido. Este, ahora, eh, nos falta hablar un poco más sobre toda esta discusión de la vacuna de la vez pasada. Si se acuerdan, casi la reducíamos a algún aspecto del cálculo del parámetro R0. Entonces, calcular el parámetro R0 tiene sus complicaciones y esas complicaciones pues, las tenemos que abordar de una manera más general. Entonces vamos a platicar sobre el cálculo del R0 terminando esta discusión de mecanismos de control, porque se abren varias preguntas, ¿no? En modelos más complicados que el SIR, y tenemos más, como en el modelo de cólera, ¿no? Si tenemos más, más tipos de cosas de las que preocuparnos, o como los modelos que vamos a ver hoy, donde vamos a tener dos tipos de infectados o dos tipos de vacunados. ¿Cómo se va a ver el R0, no? Se va a ver como un producto de qué, ¿no? Se va a ver como una tasa de qué. Este, entonces hay unos trabajos que corresponden a Pauline van der Driesche, donde aborda un montón de problemas de cómo podemos calcular en general el parámetro R0 para un modelo epidemiológico en ecuaciones diferenciales e incluso aborda algunos problemas de redes. Para eso primero vamos a hacer algunos casos donde podemos calcular el R0 nada más así, y eso va a inducirnos a ir hacia los trabajos de Pauline van der Driesche, donde se construye un operador llamado el operador de siguiente generación, que es el que nos va a ayudar a calcular el R0 mediante el cálculo de su espectro, ¿no? De sus valores propios. Entonces, vamos a trabajar un rato, vámonos al pizarrón y ya. Ok, entonces vamos a continuar y pues vamos a plantear un modelo donde tenemos dos poblaciones de patógenos y vamos a plantear una vacuna o un esquema de vacunación en el que no tenemos uno de los patógenos sí está afectado
y el otro no, o lo está parcialmente, ¿no? Vamos a ver cómo podemos plantear. Entonces, vamos a hacer un modelo como el anterior, SIS, con vacunación, ¿no? Este, entonces, este modelo SIS con vacunación, lo que va a plantear es la existencia de dos cepas patógenas. Una de ellas está afectada por la vacuna y la otra no. Entonces, vamos a llamarle S a los susceptibles, como siempre. Pues tenemos una tasa de nuevos individuos en el sistema. Tenemos los infectados, tenemos con una de las cepas y tenemos los infectados con otra de las cepas, ¿no? Llamémosle I1 e I2. Y vamos a tener a los vacunados. Entonces, esta es la tasa de nuevos individuos y vamos a tener que de los susceptibles, algunos se infectan con la cepa 1 a esta tasa. Y otros se infectan con la cepa 2 a esta otra tasa, ¿no? En principio son tasas diferentes. De nuevo, la tasa de vacunación es phi, y vamos a tener otra vez una tasa de individuos que se inmunizan y una tasa de individuos que se curan habiéndose enfermado con la cepa 2, ¿no? Es decir, la cepa 2 no está afectada por la vacuna, pero sí produce cierta inmunidad, ¿no? Ahora, el I1, los infectados con la cepa 1, pues ya dijimos, crecen con esta tasa. Y además, la vacuna no es perfecta. Entonces tienes una población de vacunados que, aunque estén vacunados, estuvieron en contacto con las de la cepa 1 y se infectaron, ¿no? Estos igual tienen su tasa de muerte y su tasa de remoción. Los I2, quedamos que crecen con esa tasa de nuevos casos. Y estos no son afectados por la vacuna, entonces tampoco hay nuevos individuos. O sea, no nos interesa el término de vacunación en esta ecuación, pero sí tienen su tasa esa intrínseca de mortalidad. Y algunos pues, se inmunizan, ¿no? Entonces tenemos una proporción de inmunizados con la
estos son los que se vuelven susceptibles y estos se vuelven susceptibles también, ¿no? Los que estuvieron infectados, transcurre la enfermedad, sobreviven, pero se vuelven susceptibles de nuevo, ¿no? Eh, Ahora, una proporción de estos gamma y 1, se van a inmunizar y van entonces, los vamos a considerar en, perdón, ajá, lo había dicho mal, los I2 no inmunizan, esos simplemente vuelven a ser susceptibles cuando se recuperan, ¿no? Es decir, la alfa es la tasa de recuperación o de remoción de la I2 y para el I1 la tasa de remoción es gamma y una proporción de esos se vuelven susceptibles otra vez y y el resto, el complemento de eso, se van a volver inmunizados. Entonces aquí tenemos una tasa de vacunados. eh, Tenemos una tasa de infectados por pérdida de la efectividad de la vacuna y tenemos una tasa de inmunizados por enfermedad con la cepa 1 y los que se mueren, ¿no? La tasa intrínseca de mortalidad. Aquí vamos a tener una una eh, un número R, ¿no? Una tasa de nuevos individuos que producidos por casos secundarios, por infecciones secundarias, para cada una de las cepas, ¿no? Entonces vamos a llamarles a esos R1 y R2, ¿no? Son los números reproductivos asociados a cada una de las cepas. Y esos los podemos calcular pensando en la existencia de cada una de estas cepas, ¿no? Es decir, pensando que solo existen ellas en el momento de las infecciones, ¿no? En la dinámica infecciosa del sistema. Entonces voy a dejar así un momento el, el, el modelito y ahorita continuamos. Eh, entonces quiero escribir las dos expresiones para el número reproductivo de ambas cepas. Y es más o menos como lo que hemos hecho antes. La idea es que tenemos un número reproductivo que depende de la tasa de vacunación y que es básicamente los nuevos infectados sobre los nuevos removidos, ¿no? Estamos acordándonos que la lambda esta mayúscula pues no es otra cosa que mu por n, ¿no? Son los nuevos individuos que entran al sistema que son proporcionales a los individuos que ya había, ¿no? Otra vez, pues es una sobresimplificación tener la misma tasa de reclutamiento, se le llama, que podría ser una tasa de natalidad en términos generales, pero no siempre, ¿no? La tasa de reclutamiento igual a la tasa de mortalidad, ¿no? Y digo, para estos ejemplos no tenemos mucho problema, pero es una sobresimplificación. Por eso aparece esta muerte. Y para la cepa 2, esa también va a depender de la vacunación, aunque no explícitamente, sí lo hace porque la tasa de remoción sí incluye ese término de vacunación.
Entonces, este, para este sistema en particular, podemos pensar en dos escenarios. Eh, en esos dos escenarios podríamos tener o bien este, si esta es la I1, esta se va a ver afectada por la vacuna y va a disminuir el número de casos, ¿no? Eh, la I2 lo que va a hacer es crecer cuando esta disminuye, ¿no? Entonces está ocupando el nicho que dejó abierta la otra cepa que sí está afectada por la vacuna. Y lo que vamos a tener entonces es este juego. Esto es pensando en que la phi es como alrededor de 0.5. Y pensando en beta 1 igual a 6 y beta 2 igual a 4.5. Es decir, la cepa 1 es más infecciosa que la cepa 2. La gamma, que es la tasa general de remoción para la 1, es 0.8 y la remoción de la 2 es 0.5, ¿no? Entonces fíjense que el juego está interesante porque la tasa de remoción, aunque la 1 es más infecciosa, la tasa de remoción es más grande que de la cepa 2, ¿no? O sea, el juego de estos parámetros va a ser bien importante. La tasa de mortalidad y natalidad es 0.1, la P es 1 o cercano a 1, no, si es 1, la efectividad es 0.04 y los nuevos individuos son, o sea, la tasa de nuevos individuos es 5. Y si hacemos con estos mismos parámetros, pero la tasa de vacunación nula, entonces lo que va a pasar es que como la cepa 1 es más infecciosa, aunque la tasa de remoción sea alta, lo que ocurre es que la cepa 2 se muere en ausencia de la vacuna. Y la infección con la otra cepa, ¿no? La I1 está en azul y la I2 está en rojo. Esta que puede ser más complicada porque la tasa de remoción es más pequeña, y es decir, hay menos recuperados en el transcurso del tiempo, se puede paliar dejando que esta actúe sabiendo que esta tiene una tasa de remoción más alta, ¿no? Una tasa de recuperación más alta. Y ahí habría que pensar en términos del peligro de mortalidad, ¿no? Pero la parte interesante acá es que la vacuna induce la coexistencia de ambas cepas, ¿no? Con estos mismos parámetros, sin vacuna, la cepa 1 le gana, le ocupa todos los posibles individuos a infectar a la otra cepa y este, queda prácticamente fuera del sistema, ¿no? En estos casos,
el R1 para este lado, el R1 de phi es 1.3 y R2 de phi es 1.5, 1.25. En ausencia de la vacuna o de población vacunada, el R1 es 6.66 y el R2 es 7.5, ¿no? Como sean los números reproductivos, estando la vacuna son muy bajos, en ausencia de la vacuna son altísimos, ¿no? Sin embargo, este es el fenómeno que se ve, ¿no? Va a haber muchísimos menos casos con la cepa 2. Entonces, este es el caso de reemplazo de cepa patógena, y en este, pues, la cepa 1 siempre está ocupando ese nicho. Ahora, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Estamos en este escenario, ¿no? La política de salud pública puede ser, ¿sabes qué? Que las infecciones con esta cepa no son tan importantes, pues vamos a producir una vacuna que solo afecte a esta cepa. Y lo que se está provocando es que ahora esta cepa, aunque sean menos la tasa de contagios, esta cepa va a estar aumentando el número de casos, y esta va a ser la predominante ahora. Entonces, se toma esta información, se toma una decisión y se produce una coexistencia de ambos bichos, y ahora se tiene probablemente un problema pues un poco más fuerte, ¿no? Bien, entonces vamos a pensar entonces en la ecuación que describe el equilibrio de coexistencia, ¿no? Es decir, el equilibrio donde tanto I1 como I2 son distintos de cero. Entonces, I1 e I2 van a ser distintos de cero, y queremos buscar el equilibrio, es decir, el punto que anula todas las ecuaciones. Entonces estamos pensando, además, como en otras ocasiones, vamos a pensar en proporciones, es decir, en vez de las mayúsculas, las minúsculas, S, I1, I2 y B. La S es S mayúscula sobre N, y J es la IJ sobre N, y la B es la B minúscula, es igual a B sobre N. Entonces vamos a hacer cero todas las ecuaciones, y tenemos 0 igual a mu menos beta 1 S I 1 menos beta 2 S I 2 menos mu más phi más P gamma I 1 más alfa I 2. También va a ser 0 la beta I1 SI1 más beta 1 delta B I1 menos mu más gamma por I. 0 va a ser también beta 2 SI2 menos
mu más alfa y 2, y 0 también va a ser phi S menos beta 1 delta B I 1 más 1 menos P gamma I 1 menos mu B, ¿no? Pues tenemos eso, y queremos escribir algunas cosas, ¿no? Vamos a escribir el número de susceptibles en términos de I1 e I2. Vamos a tomarnos esta y esta ecuación y escribamos a S en términos de I1 e I2. Entonces, de esta, ¿no? Vamos a hacer esa y esta así cuadriculada. Entonces, de esta tenemos mu más gamma I es igual a beta 1 S1 y 1 más beta 1 delta B I 1, ¿no? Y la I1 se puede ir a ver al mago porque estamos tratando de estudiar el escenario donde no sea nulo, ¿no? Entonces ya nos queda una cosa bastante más cómoda. Lo tenemos mu más gamma menos beta 1 delta, o podemos escribir esto como beta 1 por S más delta B. Entonces tenemos de este lado mu más gamma sobre beta 1 menos delta B es igual a S. Y de la otra que marcamos con la flecha torcidita, tenemos beta 2SI2 es igual a mu más alfa I2. El I2 se va a ir a ver al mago y S nos queda como mu más alfa sobre beta 2. Ahora, si suponemos que delta es 0, ¿qué cosa representaba delta? Las deltas son los inmunizados que perdieron la efectividad de la vacuna, ¿no? Mide la tasa de pérdida de efectividad. Entonces, si suponemos que esa tasa de pérdida de efectividad es 0, es decir, que todos los inmunizados con la vacuna ya no pueden infectarse con la variante 1, entonces S también se puede ver como mu más gamma sobre beta 1, ¿no? Entonces, tenemos esto de acá, ¿no? Tenemos que mu más alfa sobre beta 2 tiene que ser mu más gamma sobre beta 1, ¿no? Entonces, ¿de dónde provienen alfa y gamma? Pues son las tasas de remoción de la tasa 1 y de la cepa 1 y de la cepa 2, ¿no? Esto en el caso donde la vacuna es perfecta. Ahora, si la vacuna no es perfecta,
Entonces la P, la P, como teníamos de este lado, ¿no? La P puede ser 1 y la coexistencia puede no ocurrir, ¿no? Entonces, digo, este es este caso particular, ¿no? Pero vamos a revisar qué pasaría si se produce una vacuna que es perfecta, pero solo para una de las cepas. Es decir, esta P ya no va a estar jugando un papel en el modelo ahora, y ahora lo que vamos a tener es, la pregunta es, ¿eso elimina el reemplazo de cepa patógena inducido por la vacuna o no? Entonces vamos a reformular el modelo, hagámoslo de este lado. Vamos a reformularlo y lo que vamos a tener es un nuevo problema, ¿no? Entonces tenemos ese punto, va a ser otra vez la lambda mayúscula menos beta 1 sobre n SI1 menos beta 2 sobre n SI2 menos mu más phi, que es la vacunación por S, más gamma 1 de I1 y gamma 2 de I2, ¿no? Aquí ya le llamamos gamas a las dos remociones. Entonces todos los que se recuperan se vuelven susceptibles otra vez, ¿no? Y uno va a crecer con esta tasa y vamos a tener coinfecciones a una tasa delta. Y esas coinfecciones pues también se van a ver reflejadas en la clase I2, ¿no? De los infectados con la segunda cepa, ¿no? Entonces infectan a los susceptibles, pero también pueden infectar los infectados con la segunda cepa se infectan con la cepa 1. Y pues su tasa de remoción. Y los vacunados pues tienen su tasa de vacunación y de estos no hay inmunizados, pero tampoco hay vacunados que se infecten con la cepa. Lo que sí, la I1 puede infectar a enfermos de la I2, ¿no? Pues los de I2 se pueden ir a I1 y de aquí pues no le queda otra que irse para acá, ¿no? Esa tasa de coinfecciones pues es esta delta. En este caso, las RIs o RJs o como le quieran poner, R1 y R2, se van a ver como la tasa de nuevos individuos infectados sobre las remociones, ¿no? Que en este caso es mu
menos gamma I por mu más los vacunados. Entonces, fíjense que en este caso vamos a tener un punto de equilibrio que le vamos a llamar 1, que corresponde a tener susceptibles infectados con la cepa 1, pero con la cepa 2 no, ¿no? La cepa 2 va a ser 0 y vamos a tener los vacunados, ¿no? Es decir, queremos encontrar, si es posible, el escenario en el cual solo tenemos una cepa que corresponda a la cepa que es la inducida por la vacuna, ¿no? ¿Cómo es ese escenario? Este punto, haciendo los cálculos, podemos escribirlo como 1 sobre el R1 de phi, 1 menos 1 sobre R1 de phi, el 0, y phi sobre mu, 1 sobre R1 de phi. Les queda como reto hacer esa cuenta, que no es una cuenta excesivamente complicada, pero esta sería el asunto, ¿no? Si además se pasa del 1, aquí va a pasar algo interesante, ¿no? Entonces el problema real es aquí, ¿no? Porque si esto es menor que 0, es decir, si 1 sobre R1 de phi es menor perdón, si 1 es menor que 1 sobre R1 de phi, o en otros términos, que R1 de phi sea menor que 1, entonces este número de aquí pues no representa un escenario biológicamente posible, ¿no? Es una población o una proporción de población que es menor que 0, y eso pues no nos interesa, ¿no? No es biológicamente posible. Entonces, fíjense que el escenario donde el R1, es decir, el número reproductivo asociado a la variante 1, no provoca una epidemia, no es biológicamente interesante en términos de poder tener controlada la cepa 2, ¿no? En ese caso no hay control posible y siempre vamos a tener coexistencia. Pero en el caso donde sí tenemos una epidemia con la variante 1, entonces ahí sí es posible encontrar esto, ¿no? Entonces no es sencillo porque tenemos todos los parámetros ahí metidos, pero es posible encontrar. Ahora, vamos a preguntarnos si la vacuna funciona bien. Si la vacuna funciona bien y el I1 queda eliminado después de un tiempo, quisiéramos encontrar, si es posible, el escenario donde I2
es sigue existiendo después de que la I1 ha sido completamente controlada por la vacuna, ¿no? Entonces, este escenario corresponde a tener 1 sobre R2 de phi, 0, 1 menos 1 sobre R2 de phi, ¿no? Es completamente análogo. Y phi sobre mu, 1 sobre R2 de phi, ¿no? De hecho, pensando en ambos números reproductivos, podemos preguntarnos, este, ¿cómo podemos encontrar un umbral para tener la seguridad de que este, una de las cepas va a ser siempre la dominante, ¿no? Y a eso se le va a llamar el número invasivo, el número reproductivo de invasión de la cepa 1 o de la cepa 2, ¿no? Para la cepa 1, le vamos a llamar R1 gorro, se va a ver como R1 sobre R2, ¿no? Vamos a comparar ambos estos. Voy a omitir la phi, ¿no? Esto más la delta, que es la tasa de coinfecciones, por R1, 1 menos 1 sobre R2. Y para el caso en el que R2 es R2 invade, ¿no? Es el nuevo, hay reemplazo de cepa patógena inducido por la vacuna. Pues vamos a tener mu más gamma 2 por la tasa R2 sobre R1, y abajo mu más gamma 2 más mu más gamma 1 por R1 delta por 1 menos 1 sobre R1, ¿no? Entonces va a depender de cómo son las dos los dos números reproductivos asociados a cada una de las cepas, ¿no? Ok. Entonces, otra vez va a depender de los parámetros, cómo se produce este fenómeno de reemplazo de cepa patógena inducido por la vacuna, cuándo es biológicamente posible y los tiempos, que eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de virus de papiloma humano, la tasa de pérdida de la inmunidad pues es del orden de décadas. Entonces, puede ocurrir, está ocurriendo pues, que las cohortes, las primeras cohortes de mujeres vacunadas con la vacuna de solo 2 cepas, van a estar infectándose con nuevas cepas también oncogénicas, es decir, que producen cáncer, y van a haber un rebrote de virus de papiloma humano con estas variantes que no están incluidas
en los esquemas de vacunación que se están aplicando, ¿no? Entonces, son otro de los riesgos de aplicar la vacuna imperfecta, que esa es la vacuna real. Bueno, entonces ya no nos da tiempo de ver cuarentena. Dejémoslo para una siguiente sesión, o quizás deberíamos abordar las cuarentenas cuando veamos redes, ¿no? Porque ahí va a ser muy claro cómo se diseña una cuarentena, ¿no? Pero quizás vemos el ejemplo y vamos hacia la discusión más general de cómo calculamos el R0 a partir de estos modelos epidemiológicos en ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Songs, it'll take